¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y bueno, sean bienvenidos, chicos. La verdad no haré la introducción de siempre como ya saludo, chicos, porque la verdad tenemos algo muy importante que informar, más que todo algo muy pero que muy grave, chicos. Y yo sé que se habrán percatado pocos, pero esto obviamente mientras más pase el tiempo se percatarán mucho más, chicos. Y es que ahora mismo, desde hace unas horas, Celsius, la compañía a cargo de Mutant Genetic Gladiators, ha deshabilitado de cierta manera los hornos y forjas de oro, chicos. Así que aquellos que ya tengan hornos y forjas listas para reclamar, en vez de darles 50 de oro o 5 de oro, estas les darán créditos. Obviamente no es por un bug, es por un error, chicos, sino que ya les daré el contexto de todo. Pero primero que todo, les quiero dar ese aviso, que cuando tengan sus hornos listos, sus forjas no las recolecten, porque obviamente les dará créditos y bueno, se va a resetear el tiempo. Entonces imagínate recolectar tu horno y tener que esperar 48 horas para saber si luego te va a volver a dar créditos o oro. Eso ya pronto se informará, pero por ahora, chicos, les informo, no recolecten sus hornos y sus forjas de oro. Así que dirán, Manu, ¿el por qué? Pues ya aquí mismo les voy a dar el contexto, chicos, y para hacerlo muy sencillo, técnicamente han vuelto a hackear el videojuego y por el cual podían recolectar los hornos y forjas de oro infinitas veces. Ojo, infinitas veces existe actualmente, simplemente hay que esperar, pero me refiero a que podían hacerlo infinitamente e instantáneamente al mismo tiempo. O sea, chicos, técnicamente era tac, recolectar, tac, recolectar, tac. Así que sí, un hack que hacía que pudieran recolectar los hornos de oro instantáneamente, chicos. Así que Celsius se enteró de esto el día de hoy, hace unas horas, y bueno, ha parcheado de cierta manera, no ha parcheado, o sea, técnicamente ha cambiado el código de recursos de los hornos y las forjas de oro a créditos. Así que técnicamente es una solución de poco, o sea, de aquí a que puedan solucionarlo. Pero por los momentos esa es la noticia, chicos. Lograron hackear otra vez el videojuego, qué raro. Y ahora pues los hornos no tenían tiempo para darte el oro, o sea, te los daban instantáneamente. Y claro, ya hay pruebas en el cual jugadores tenían cantidades increíbles de oro. Igualmente yo les estaré mostrando capturas. Por ejemplo, la cantidad más alta que pues no sé de quién fue, pero tenía 57 millones de oro. Sí, chicos, 57 millones de oro. Imagínense cuántas veces se recolectó, imagínense cuántas veces lo aprovechó, lo cual es una locura total. Y claro, luego hay otras capturas donde había otro jugador que tenía, creo que 35 millones de oro, lo cual era una demencia total. Entonces imagínate aquellos que se divulgó el hack, porque fueron muchas personas, no tanto en cantidad obviamente, pero por lo menos hubo una persona de buena fe o tal vez no lo hizo de buena fe o por envidia. La verdad, cualquiera que haya sido el motivo, de cierta manera ha ayudado a que el juego se salve de cierta forma, porque imagínate que nadie dice nada. Y claro, imagínate la cantidad de jugadores sacando millones y millones de oro en un momento, o sea, literal matando la moneda fuerte del videojuego, que desde hace tiempo la verdad está medio muerta, pero igualmente los jugadores casuales son los que invierten en esa moneda. Pero igual, no quita de hecho de que es la moneda más importante del videojuego y es la que pues viene por dinero real y es la que genera. Pero sí, chicos, eso quiero informarles, de que la hornos y forjas ha sido inhabilitado por eso, porque ya otra vez con un hack, lo repito, mediante un hack podían recoger los hornos indefinidamente e instantáneamente. O sea, podían ponían su macro, su autoclit, lo que ustedes quieran, y 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Y como les he mostrado en las capturas, jugadores llegaron hasta a 50, a más de 50 millones de oro, a otros a 35 millones de oro. Y claro, estas fueron las que se divulgaron, porque claro, la empezaron a divulgar porque ya esto fue parcheado. Y claro, ellos tienen ese oro, así que la verdad
espero que Celsius tome medidas y estas personas, bro, es que les den un baneo permanentemente total. Que ojito, no es culpa de ellos, o sea, sí es culpa de ellos, pero ya sabemos que Celsius tiene la culpa principal de todo. O sea, ya sabemos que el juego viene en un descuido total. Técnicamente Celsius tiene desaparecido, se podría decir, ya medio año. Y claro, ya venían ocurriendo un montón de cosas. El bug del PvP que no te permitía combatir, el farmeo en el PvP que es recontra intenso. De hecho, la misma forma en la que hackean el PvP para aumentar la velocidad de combate es la misma que ha generado el tema de los hornos. Así que literal es culpa de Celsius porque lo del hack de la velocidad está reportado desde inicios del año pasado. Y claro, aquí, como lo han visto, han solucionado esto momentáneamente porque pues pueden cambiar el código de lo que produce los hornos. Pero imagínate que no han solucionado lo otro. Y ahora a ver qué hacen con esto. Hay muchas teorías o muchas creencias, incluso de beta testers, que esto puede significar el fin de los hornos de oro, de que esto puede darle un motivo a Celsius de que los elimine definitivamente. Para mí, la verdad, obviamente no creo eso, porque la verdad, un videojuego no puede hacer eso. O sea, es un motivo muy estúpido que las personas que hayan podido hackear esto den un motivo al videojuego de que lo eliminen. La verdad, eso no tiene nada de lógica, no tiene nada de sentido, no tiene nada de justicia, si se le podría decir, porque después de todo es culpa de ellos. O sea, ¿cómo vas a tener el código abierto de tu juego? O sea, el código abierto de modificación de este tipo de cosas. O sea, es culpa de Celsius, chicos. O sea, quiero darle a entender eso. Obviamente que es súper malo, que son súper asquerosos aquellos que lo hackearon y pudieron lograr esto. Obviamente son la peor cosa del planeta, la peor basurita, pero no quita el hecho de que Celsius sí mantiene su código abierto en el videojuego, y esto se les ha sido informado desde hace más de 2 años. De hecho, o sea, ellos ya saben esto desde siempre, pero para que tomen en cuenta que Celsius no hace definitivamente nada por el videojuego. Así que la verdad, esto es lo bueno. O sea, la verdad, chicos, esto al parecer tenía 1 semana o 5 días. O sea, esto ya tenía días desde que pasó. Solo que, pues ya saben, se empieza a divulgar entre amigos. Este amigo le quiere decir a un amigo o conocido, y ese conocido pues ya no es de tanta confianza, y pues obviamente se filtra la información. Que ojo, no quiero decir que tenían que mantener esto oculto, no. O sea, hacks asquerosos yo nunca he apoyado, ni siquiera apoyo el farmeo del PvP, que es un exploit masivo. Imagínate apoyar un hack, nunca lo haré, ni nada, porque literal es la cosa más basura. O sea, necesitar trampas, necesitar exploits para subir en un videojuego, vaya asco total. La verdad, un exploit masivo. Pero ya saben que nunca he apoyado ese tipo de cosas, pero lo que quiero decir es que por lo menos hubo alguien, o incluso un beta tester, que, bueno, no, la verdad pudo haber sido cualquiera, pero solamente estoy diciendo cosas al azar, o sea, mencionando personas al azar, pero que uno de ellos reportó esto, y por eso es que Celsius pudo ponerse manos a la obra, entre comillas. Ahora los hornos te dan créditos. Obviamente no les puedo mostrar, aunque ya les he mostrado imágenes por la sección de comunidad, y también les he mostrado imágenes a medida que estoy avanzando en el video. Y sí, chicos, esto hoy mismo pasó, hoy mismo ya, obviamente esto se va a hablar de días, y tristemente, chicos, la verdad, esto no hace que el videojuego tenga muy buena pinta, lo cual esto significa que lo más probable es que el MGG no pase de este año. Obviamente no quiero decir esto, pero es que claro, Celsius viene ignorando todo este tipo de cosas y lo va a seguir haciendo porque siguen sacando dinero. Ya saben que van a seguir sacando el mismo dinero. Creo que ya saben definitivamente que este va a ser su último año tal vez sacando dinero, y pues ya lo han visto. O sea, ya han visto que literal querían nerfear el cazarrecompensas sin siquiera tomar en cuenta lo del farmeo explotador que hay en el PvP. Te querían meter nuevos mutantes por dinero real para obtener créditos, y mira, todavía siguen con su código en el videojuego abierto, en el cual gentes
hackearon el tiempo de los hornos y sacaron millones y millones y millones de oro. Así que la verdad espero Celsius tome acciones, tome la verdad las medidas necesarias, que la verdad se ponga ya pendiente en el videojuego. O sea, chicos, la verdad estoy muy triste, deprimido. Esto en vez de enfadarme, no, esto no me enfada. O sea, que hayan hackeado el videojuego no me sorprende en lo más mínimo, sino que me deprime el saber el hecho de que Celsius, la verdad, no quiere hacer nada por el videojuego, y me deprime saber que cada acción, cada mes que está pasando desde que empezó este 2024, se nos ha demostrado que el videojuego está cada vez más abandonado y que tiene la menor fe posible de que le van a dedicar algo. Así que ejemplo clásico de que la incursión al parecer va a llegar a final del mes. Los bugs que no combaten el PvP, el farmeo en el PvP, la bandeja de regalos, que nos hablen y nos hablen de promesas y nada llega, pésimos cambios de balances. No sé qué decir, chicos, porque la verdad estoy totalmente desanimado. Obviamente espero se me pase hoy y sigamos en ello, pero es lo que querías informarles, chicos. Técnicamente han deshabilitado los hornos y las forjas de cierta manera, porque había un hack en el cual podían recolectar los hornos aparte de infinitas veces sin necesidad de un tiempo de espera. Hay una palabra correcta para eso, pero no la recuerdo ahora. O sea, la palabra hace referencia a eso, a cobrar, a recolectar sin esperar infinitamente. No sé cómo se podría decir, de manera consecutiva, tal vez consecutivamente sin espera se podían recolectar esos hornos. Y como les he mostrado en imágenes, cuentas con 57 millones de oro, cuentas con 37 millones de oro, y claro, habrá otras cuentas que te digo yo al 1000%, que a lo mejor habrán llegado a 100 millones, a 10 millones. Igualmente, ya con tener 1 millón de oro se te resuelve el videojuego toda la vida. Y claro, esto obviamente afecta al videojuego porque le están literal obteniendo de manera gratuita la moneda más fuerte del videojuego, con la cual donde pueden obtener dinero real. Así que, chicos, díganme qué opinan ustedes. La verdad, como lo he dicho, cada vez hay más razones para apoyar la huelga, pero yo creo que Celsius entre ellos mismos se están liquidando, y no sé si es que nos quieren decir que ya este será el último año del videojuego, o la verdad todavía generan ingresos como para darle igual todo lo que pasa actualmente en el videojuego. Así que estoy triste, la verdad no sé qué más puedo decirles, chicos. Así que yo cumplo con informarles, con darles mi opinión. Obviamente por estar así como estoy, no estoy dando la opinión más concisa y más directa que se puede, pero ya ustedes, chicos, me dejarán en los comentarios qué pasará con el videojuego. ¿Creen que van a eliminar los hornos? Aunque esto literal sería un golpe seguro a la muerte del videojuego. Pero igual no es algo lógico. O sea, que te hackeen los hornos no significa que tienes que eliminarlo. O sea, es como que si te dicen, se mete un ladrón a tu casa y claro, tú te vas a cambiar, tú te vas a mudar, ¿me entiendes? Que obviamente es una razón, pero no es la mejor, porque claro, se supone, ustedes me entienden, la verdad. Es para darles el ejemplo de eso. Es para darles el ejemplo. Es como que si se te ponchara un caucho de tu auto y cambias el auto completo. O sea, es una solución demasiado estúpida, pero que te resuelve, pero que sabes que no es así. La verdad no sé qué estoy diciendo, chicos, pero es por intentar reírme o explicar algo que ya sabemos que está mal. Así que, chicos, más que todo suscritos y activar la campanita para cuando Celsius hable de esto, porque lo más probable es que lo haga el día de mañana o hoy mismo, quién sabe. Igualmente hoy estaremos en directo hablando del problema, pero más que todo discutiendo de qué pasará con el videojuego. Así que, chicos, suscritos, activar la campanita, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.